Arcos de triunfo. Un arco de triunfo es un monumento construido para conmemorar una victoria militar, aunque en realidad se usó para festejar a un gobernante. Los primeros arcos de triunfo fueron levantados por los romanos en la antigüedad y cada uno estaba dedicado a un general victorioso. El arco de triunfo clásico es una estructura autónoma bastante separada de las puertas o murallas de la ciudad. En su forma más simple, un arco de triunfo consiste en dos pilastras macizas unidas por un arco, rematadas por una superestructura plana o ático en la que se puede contener una estatua o lucir inscripciones conmemorativas. La estructura debía estar decorada con tallas, destacadamente con figuras aladas femeninas de la victoria, muy parecidas a ángeles, un par de las cuales típicamente ocupan los triángulos curvados al lado de la parte superior de la curva del arco. Arcos de triunfo más elaborados tienen otros arcos secundarios flanqueándolo, típicamente un par. El arco de Tito es un arco de triunfo situado en la Vía Sacra, justo al sudeste del Foro en Roma. Fue construido hacia el año 82 después de Cristo por el emperador romano Domiciano, poco después de la muerte de su hermano mayor Tito, para conmemorar las victorias de este, incluidas el sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo. El arco ha proporcionado el modelo general para muchos arcos triunfales erigidos desde el siglo XVI, o quizás lo más famoso es que inspiró el arco de triunfo en París, Francia. El arco de Tito rememora las victorias de Tito contra los judíos. Las figuras que lo adornaban se mueven entre lo real y lo divino, fundiéndose en una misma composición. En una de las escenas representadas aparece un personaje con yelmo, la diosa Roma. En otra escena aparece una victoria que es un ser con alas que coloca la corona de laureles al emperador. Desde muy antiguo los romanos erigieron con fines educativos y de inmortalidad monumentos que servían para conmemorar las hazañas de sus más distintos ciudadanos. Esos monumentos, que seguramente son restos de las puertas de entrada en las ciudades etruscas, en un principio se construían de madera y una vez pasada la conmemoración se desmontaban y se guardaban. Más tarde se pasaron a piedra y mármol para conservar la inmortalidad del héroe al que se dedicaba. En la actualidad se conservan más de 100 arcos de triunfo, siendo los elementos conmemorativos que mejor reflejan el sentido que el romano daba a la arquitectura como testimonio de la grandeza del poder, es decir, como un arte con fin eminentemente áulico. El esquema constructivo del arco de triunfo no solo servirá como monumento conmemorativo, sino que usará como esquema constructivo para multitud de edificios, como demuestra su utilización en la fachada del Coliseo. A través del Renacimiento, se consagra como parte fundamental de las fachadas arquitectónicas. El arco se apoya en un podio sobre el que se encuentra el cuerpo formado por una bóveda de cañón asentada sobre dos pilares decorados con dos pares de columnas adosadas de capitel compuesto y ventanas ciegas en medio. Sobre el cuerpo se encuentra el ático con una inscripción alusiva a Tito. El Senado y el pueblo la dedican al divino Tito Vespasiano Augusto, hijo del divino Vespasiano. A diferencia de otros arcos de triunfo como el arco de Constantino, los relieves se concentran en las enjuntas, donde aparecen las victorias que se dirigen a la clave, que destaca sobre el resto del arco. El entablamiento está formado por un arquitrabe a 3 bandas, un friso que representa el desfile triunfal de las legiones romanas en Jerusalén y una cornisa que soporta el ático. El intradós está decorado con casetones y a ambos lados hay representaciones de la entrada de Tito en Jerusalén, honrado por los soldados que llevan un candelabro de 7 brazos. Es una obra arquitectónica romana civil conmemorativa realizada por la dinastía Flavia en el siglo I, concretamente en el año 81 después de Cristo. Pertenece por tanto al estilo clásico imperial. No se conoce el autor, ya que en la arquitectura romana permanece el nombre de mecenas o comitentes, puesto que el artista no goza de ninguna consideración social.
El cuerpo del arco de Tito está formado por una sola abertura asentada sobre dos pilares decorados por dos pares de columnas. Mide 15,40 por 13,50 metros. En el lado norte se puede ver la representación del portador de fases precediendo al emperador coronado con la victoria, seguido de una joven con el toro desnudo en representación del pueblo romano y un hombre con la toga en representación del Senado. En la cara sur se puede ver la representación del cortejo a través de la Porta Triunfalis con las reliquias del Templo de Jerusalén, la menorá, el altar de oro, trompetas de plata, entre otras.